Psicología del conductismo. Estímulo-respuesta. El conductismo es el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento humano observable, es decir, la conducta de una persona, y lo hará entendiendo al entorno de esta como un conjunto de estímulo-respuesta. Es una corriente que dentro de la psicología fue desarrollada en un inicio por el psicólogo John B. Watson, hacia finales del siglo XIX. A esta corriente no se le considera una escuela, sino más bien una orientación la cual se basa en la adaptación del individuo al medio. O dicho con otras palabras, su fundamento teórico está basado en que el estímulo le sigue a una persona, siendo esta el resultado de la interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente. Acercaba la psicología a las ciencias naturales promoviendo la relación entre las investigaciones animales y humanas y negaba la posibilidad de utilizar los métodos subjetivos. En sus inicios la psicología conductista de Watson era bastante radical en sus planteamientos. Para los conductistas, la conducta manifiesta que era el objeto de estudio de la psicología y por tal entendía el estímulo y la respuesta. La persona era un ser respondiente, un ente pasivo que se limitaba a responder a los estímulos del entorno. Voluntad, creencias o valores que eran constructos de que los conductistas no involucraban en su forma de explicar la conducta humana. Los métodos de investigación debían ser objetivos, trasladando aquellos que se imperaban en la experimentación animal al estudio de los seres humanos. Esencialmente se manipulaba el entorno para crear determinados estímulos y provocar una respuesta. El condicionamiento clásico fue un método de experimentar por excelencia. Se basa en los experimentos desarrollados en animales por Pavlov y en su descubrimiento del llamado reflejo de acondicionado. Según descubrió el ruso, si a un estímulo normalmente neutro, que no provoca ninguna respuesta en nosotros, le asociamos un estímulo que sí provoca una respuesta, entonces esta neutralidad se pierde y comenzamos a responder a estos estímulos por asociación. Es un mecanismo clásico en la formación de las fobias. Todo comportamiento es aprendido por el ambiente. Nacemos con nuestra mente siendo una tabla rusa. Hacia 1920, Watson había abandonado la psicología y empezaron a ser influyentes otros conductistas que proponían más formas de aprendizaje, además del acondicionamiento operante. El más importante fue B. F. Skinner, psicólogo estadounidense. Skinner consideraba el acondicionamiento clásico demasiado simple para explicar cómo se deben aprender los complejos comportamientos humanos y creía que la mejor forma de entender el porqué del comportamiento es buscar la causa de un acto y sus consecuencias. Lo llamó condicionamiento operante. Los operantes son acciones que ocurren en el medio y que tienen un efecto en la conducta. Encontró que aquellas conductas que son reforzadas tienden a repetirse, mientras que las conductas que no son reforzadas tienden a extinguirse. Estudió estos procesos con animales en una caja que llamó caja de Skinner e identificó 3 tipos de respuestas operantes que podían seguir una conducta. Operantes neutros, respuesta del medio que ni aumenta ni disminuye la probabilidad de que una conducta sea repetida. Refuerzos, respuestas del medio que incrementan la probabilidad de que una conducta sea repetida. Estos esfuerzos pueden ser positivos, aportan una consecuencia positiva, o negativos, eliminan una consecuencia negativa. Castigos, respuesta del medio que disminuye la probabilidad de que una conducta sea repetida. Los castigos debilitan las conductas, pueden ser pasivos, aportan una consecuencia negativa, o negativos, eliminan una consecuencia positiva. Dentro de la gran corriente del conductismo, que invoca la tradición empírico-asociacionista de la raíz cultural anglosajona, a la que se le puede vincularse los nombres de J. Stuart Mill y Ernest Mach, la psicología del estímulo-respuesta comienza con los estudios sobre condicionamiento de Iván Perovich Pavlov, en 1949 a 1936. A partir de 1901, que culmina con su teoría del reflejo condicionado, a estos primeros siglos se le da también mucho aprendizaje, atención a la naturaleza de la memoria y a los procesos de aprendizaje, tanto en animales como en seres humanos, como por ejemplo los trabajos del E. L. Thorndike y Robert M. Yerkes, nacido en 1876. Pero la obra de este enfoque que alcanzó su mayor importancia e influencia en el ámbito de las ciencias humanas fue la de John Watson. John Watson fue un psicólogo experimental norteamericano, profesor en Chicago y luego en Baltimore, fundador del behaviorismo, conductismo o psicología del comportamiento, corriente surgida como una reacción contra el uso de la introspección.
habitual en la psicología experimental tradicional y como un intento de liberarse de la psicología de las limitaciones del mentalismo y del instintivismo. Watson consideraba que una investigación científica solo puede fundarse al estudio de los hechos observables, un estímulo que produce una respuesta. Los hechos de conciencia, en su opinión, no pueden ser objeto de un estudio científico objetivo. Principales representantes: Burroughs Frederick Skinner. Skinner tenía una convicción firme de que mediante mecanismos asociados y reforzados podemos explicar cualquier tipo de conducta. El conductismo sigue siendo como actual una educación puesto que nos ayuda a modificar hábitos. En la adquisición de conocimientos memorísticos, en los aprendizajes motores y en los aprendizajes de estrategias, Skinner dividía el conductismo en 4 principios: sensaciones captadas por los sentidos, principio de asociación por semejanza, casualidad y el espacio, ambiente que moldea al sujeto, la objetividad. En 1954 Skinner publica el artículo La ciencia del aprendizaje y el arte de la enseñanza, en el cual señala las diferentes de las técnicas tradicionales que indican que la utilización de máquinas de enseñar podría ayudar a solucionar muchos de los problemas de la educación. La enseñanza individualizada fue más aceptada que todo el trabajo de Skinner porque en los años 60 y 70 se dio mucha importancia a la medición de las características individuales de los alumnos a través del trabajo individualizado. Cada alumno tiene su ritmo de aprendizaje y lo más importante es saber reforzar en cada caso las respuestas deseadas. Una de las mayores aportaciones de Skinner ha sido el moldeamiento por aproximaciones sucesivas. Defendía que los principios del acondicionamiento operante podían usarse para conseguir conductas muy complejas, utilizando los refuerzos y castigos de manera que animen al animal o persona a moverse a pequeños pasos hasta llegar a conseguir el comportamiento deseado. Para ello, la conducta requerida para conseguir la recompensa tiene que irse aproximando cada vez más y en pequeños pasos a la conducta deseada. Para Skinner, la mayoría de los comportamientos, tanto humanos como animales, se adquieren mediante el proceso de aproximaciones sucesivas. Edward Lee Thorndike, psicólogo y pedagogo estadounidense, es considerado un antecesor de la psicología conductista estadounidense. Sus estudios sobre una conducta animal le permiten desarrollar la teoría del conexionismo. Thorndike se interesó por la aplicación de su teoría a la educación de las matemáticas, aprender a leer, medición de la inteligencia y aprendizaje de adultos. Desarrolló la teoría del conexionismo, una corriente psicológica dentro del conductismo, primero del cognitivismo después. Edward Thorndike entendía el conexionismo como una psicología al estímulo-respuesta. La teoría del conexionismo consistía en 3 leyes principales: efecto, ejercicio y lectura. En estas 3 leyes el refuerzo del conocimiento se da a través de la repetición, una práctica que fue tomada con entusiasmo en el mundo de la publicidad y el marketing. Por ejemplo, si cada que fumo un cigarrillo me duele la garganta, tenderé a no fumar más cigarrillos para evitar el dolor de garganta. En definitiva, la ley del efecto afirma que para toda acción hay una reacción. Este tipo de teoría sostiene que el aprendizaje se produce cuando una persona responde a un estímulo y es recompensada por dar una respuesta correcta o castigada por dar una respuesta incorrecta. Pavlov demostró en sus estudios con los perros lo que quería decir por aprendizaje condicionado. Por estímulo entiende que cualquier objeto del medio ambiente o interno del organismo. Por respuesta, entiende todo lo que hace el animal. El problema que se plantea un psicólogo conductista es, dada una conducta, ver cuál es el estímulo que la provoca. Fue así como Thorndike propuso la teoría de que los animales aprenden por ensayo y error. Cuando algo funciona satisfactoriamente, el animal establece una conexión o asociación entre el comportamiento y el resultado positivo. Esta asociación sustituye la base para el comportamiento posterior. Robert Gagnon fue el creador del diseño instructivo, disciplina que tiene por objetivo ofrecer una guía explícita de cómo una situación de enseñanza-aprendizaje se puede conseguir que los alumnos aprendan los contenidos propuestos. Siguió los principios conductistas de Skinner, pero introduciendo algunas modificaciones, ya que en su modelo incluye también las teorías cognitivas sobre el aprendizaje. Su objetivo principal era proporcionar un marco teórico que sirva de guía a los profesionales de la educación en el momento de planificar la instrucción. Los pasos de su diseño instructivo son: análisis de la tarea, crear condiciones para apoyar el proceso de aprendizaje, conocer el tipo de capacidad de persona, los pasos de la tarea o del desarrollo a plantearse. El psicólogo canadiense Albert Bandura, especialista en el estudio conductual, expone su pensamiento basado en el aprendizaje social y su evolución al sociocognitivismo, reconociendo que el comportamiento que adquiere a través de la propia experiencia de las personas y por observación de la conducta de otras personas, plantea que cada conducta de las personas se ven influenciadas por los comportamientos de otras, lo cual sirve para formar los estereotipos y moldear la propia conducta. Señala,
que el aprendizaje es obtenido a través de someter al individualismo a modelos o ejemplos válidos que influyan en la conducta o a fin que se los imite o se sientan modelados por ellos, siempre y cuando intervengan procesos cognitivos, en los cuales consiste evaluar y considerar las ampliaciones de una determinada acción o comportamiento. Este proceso Bandura lo denomina mediación. El modelo de la mediación plantado por Bandura contempla 4 procesos. Número 1. La atención, a través de la cual se observan los diferentes comportamientos, pero solo algunos atraen o llaman la atención de las personas y son los que tienden a ser analizados. Número 2. La retención. Se refiere a la fijación de la conducta atendida y observada. Solo de esta manera se puede modificar el comportamiento. Número 3. La reproducción. Consiste en realizar la conducta observada y retenida, y mientras más se repita, mayor probabilidad existe de modificar la conducta, aun cuando es importante saber que no todos los comportamientos que atraen a las personas pueden ser replicados, por diferentes razones, físicas, intelectuales, otras. Número 4. La motivación y el refuerzo. Tiene que ver con los castigos y recompensas asociados a la conducta que sirve el modelo. Siempre que exista una satisfacción y de recompensa en la acción realizada, mayor es la probabilidad de aprender el comportamiento. Además señala que este modelo funciona a partir de la interacción social y del grado de la influencia de las personas que sirven de modelo para el ser humano, las cuales deben ser suficientemente activos para desarrollar comportamientos similares. Al analizar los elementos señalados por el conductismo, podemos decir que es un comportamiento humano ante condicionamientos externos, evaluando el estímulo y la reacción y los diferentes condicionamientos que enmarcan el comportamiento de las personas. De allí que sus argumentos sirvieron de base para construir la dinámica del aprendizaje y la educación hasta hoy en día. Los aportes del ámbito educativo han sido para considerarse el condicionamiento básico y operante en los procesos de aprendizaje, aplicando herramientas que permitan al educador moldear conductas a partir del estímulo y la recompensa, modificar, eliminar conductas no deseadas a través del castigo y reforzar otras por medio del refuerzo y la repetición en alumnos, adaptando y creando modelos de evaluación basados en el aprendizaje a partir del cambio conductual del estudiante. Sin embargo, este paradigma del pensamiento deja de lado la relación dialógica que pudiera existir entre el educador, educando pues basa sus principios en el experimentador o investigador y el objeto de la investigación, separados uno del otro, a distancia, considerando al educador el encargado de controlar todo el proceso de aprendizaje en los alumnos y de generar cambios de conducta por modelaje y estímulos. Este paradigma responsabiliza al educador de la transformación del educando y no le permite ver el nivel de emoción, pensamiento, discernimiento del educando y además los elementos del carácter subjetivo que intervienen indudablemente en su comportamiento y aprendizaje. Así como el proceso de aprendizaje se predice, programa y controla con la introducción de premios, castigos, para ir desarrollando conductas por imitación, modelaje y repetición, donde el participante es el solo receptor de información, reduciéndolo a un objetivo y sin la consideración de elementos cualitativos, subjetivos e introspectivos. El estímulo. El estímulo es únicamente una situación objetiva, independientemente de su significación, ya que ésta deriva de la conciencia y el conductista no la considera. Los estímulos se pueden dividir en externos e internos, ya que nuestro organismo se encuentra continuamente sometido a la acción de estímulos que llegan a través de los sentidos, y al mismo tiempo, el interior de nuestro cuerpo se halla en cada instante sometido a la acción de estímulos nacidos de los cambios de los tejidos mismos. Por lo tanto, los estímulos externos son solo los que reciben por organismos sensoriales, mientras que los internos son los que se provienen por estados orgánicos. Si observamos a un niño recién nacido, veremos que reacciona a muy pocos estímulos. Los conductistas deben de establecer cuáles son los estímulos primarios, los que obran sobre el individuo sin requerir ninguna experiencia previa. Pero otro hecho observable es que el niño se producen, progresivamente, reacciones ante nuevos estímulos. Aprende a reaccionar ante ellos. Aquí se presenta una dificultad en el conductismo, ya que el aprendizaje se debe aplicar sin hacer intervenir a la conciencia. Lo aprendido es independientemente de la significación subjetiva de los nuevos estímulos y, por lo tanto, es solo un proceso mecánico, asociativo, de origen nervioso. El aprendizaje es el resultado del condicionamiento y depende además de la repetición o hábito. La respuesta. Las respuestas son movimientos o secreciones del organismo. El estímulo crea un organismo un desequilibrio y la respuesta tiene por objetivo restablecerlo. Por lo tanto, la respuesta al estímulo trae una pareja, una adaptación, que es la que ocurre cuando el individuo al reaccionar
Altera su estado fisiológico de tal manera que el estímulo no provoca ya reacciones. Los conductistas le dan una gran énfasis a la respuesta y afirman que todo estímulo-efecto tiene su respuesta, siendo esta inmediata. Watson clasifica las respuestas en externas e internas y en aprendidas y no aprendidas. Las externas o explícitas son las que se pueden observar fácilmente, sin utilizar instrumentos. Son los actos ordinarios del ser humano. Las internas o implícitas son las reacciones del organismo más difíciles de observar debido a que se hallan en los sistemas glandulares y musculares del cuerpo interior. Sean internas o externas, estas respuestas son siempre actos fisiológicos. Por otra parte, las respuestas no aprendidas son todas aquellas reacciones congénitas del organismo como respirar y moverse, que realizamos desde la infancia, previo al acondicionamiento y la formación de hábitos. Las reacciones aprendidas incluyen todos los hábitos complicados y todas las respuestas condicionales. La noción del estímulo-respuesta nos permite tener una visión con la que trabaja el conductista. Dado un estímulo es posible predecir la respuesta o, viendo qué reacción tiene lugar, inferirla cuál es el estímulo que le ha provocado. F. El reflejo condicionado. Pavlov dio el nombre que ha ido traducido como el reflejo condicionado a los mecanismos fisiológicos del aprendizaje asociativo, porque la operación aplicada al organismo para condicionar una respuesta refleja existente un estímulo anteriormente extraño. Pavlov realizó una abertura en el esófago de un perro para analizar sus secreciones digestivas que, normalmente, se producía cuando se le acercaba su comida. Este investigador ideó acompañar el acto de la alimentación con un toque de una campana. Proceso así varias veces. Llegó a la conclusión esperada. El perro segregaba un solo sonido de la campanita sin necesidad de presentar el estímulo habitual, la comida. Es importante mencionar que el circuito fisiológico de los reflejos condicionados le interesa a la corteza y los hemisferios del cerebro, de donde se le conoce también como reflejos cerebrales. También se les llama temporales, porque a diferencia de los incondicionados, la conexión nerviosa que le hace posible es temporal, adquirida en el transcurso de la vida del sujeto. G. El hábito. El hábito es la capacidad del sujeto de conservar y perfeccionar las modificaciones adquiridas, también la disposición adquirida y perdurable para producir los mismos actos con facilidad y perfección crecientes. Por tanto, proviene una experiencia del sujeto que se repite y perfecciona. El hábito se caracteriza por ser adquirido, durable ya que sin no persistir no sería hábito, perfectible, que aumenta la eficacia y la conducta habitual, e individual, ya que no es por propio de la especie sino que una persona en particular. Todo hábito posee dos fases o periodos sucesivos: la información que consiste en una serie de transmisiones o modificaciones producidas por la repetición de un acto, y la estabilización, es decir, la fase de adaptación o equilibrio constante donde casi no hay progresos ya que siempre hay alguna modificación. Por otra parte, los hábitos se pueden dividir en biológicos o corporales como estar acostumbrado a comer a determinada hora, y hábitos psicológicos activos, reflexionar y calcular, y pasivos, el oído que se habitúa a un ruido. Los actos habituales se desempeñan un papel decisivo en la vida humana, por ser la conservación de la experiencia pasada y facilitar la vida presente. Constituyen un factor positivo, motivan el progreso y el perfeccionismo de nuestros actos con una creciente económica de esfuerzos. En una contraposición, muchos actos se vuelven rutinarios con el consiguiente empobrecimiento de nuestra experiencia y la disminución de nuestra capacidad mental. H. La teoría de la personalidad. La personalidad es la suma de las actividades factibles de descubrir mediante la observación de la conducta suficientemente larga como para que pueda suministrarnos una información segura. En otros términos, la personalidad no es sino el producto final de nuestro sistema de hábitos. Todos los individuos comienzan su vida en condiciones iguales, pero pronto surgen las diferencias entre ellos debido a los diversos ambientes en que viven, los cuales provocan distintas reacciones que influyen decisivamente en la construcción de la personalidad. Por lo tanto, al acontecer concreto del individuo determina el contenido de su personalidad. La persona deja de ser la expresión de un principio interior para producirse en su mera función de las condiciones del ambiente. Al conjunto más o menos integrado de los hábitos del individuo, nunca pierde independencia del ambiente y se gesta en función a él. El conductismo suprime la concepción sustancialista de la persona, según la cual ésta será la entidad ontológica que se mantiene fija a través de la vida del sujeto. La personalidad es un corte transversal que varía naturalmente al mismo ritmo de las pautas de conducta. De todas maneras, el cambio de la personalidad no se da con tanta velocidad, ya que hay una resistencia del hábito a desaparecer. Las personas se clasifican según un criterio de sistemas dominantes, ya sea en el campo manual, langíreo o visceral. A la vez,
el conductismo distingue debilidades de la persona y enfermedades mentales. Dentro de las debilidades podemos encontrar inferioridades, sistemas organizados de conducta que encubren la inferioridad y proporcionan una compensación al individuo. Tiene su origen en condicionamiento de la infancia, susceptibilidad de la adulación, sistema de hábitos que domina sobre los demás, lucha por imperar sobre los demás, sistema de hábitos que se organiza en el niño para compensar su real inferioridad, residuos de patrimonio infantil, sistema de hábitos que el adulto debió superar de niño y no lo hizo. Según Watson, el análisis de la personalidad debe basarse en las mismas leyes físicas con las que se haya analizado la conducta. Esto no puede ser de otra manera, ya que la personalidad no es nada más aparte del sistema de conducta que la constituyen. Enfoque científico de la modificación de la conducta. El método experimental que caracteriza la psicología conductista se aplica tanto a la investigación como a la modificación de hábitos perjudiciales o inconvenientes. El primer paso consiste en definir con precisión la conducta que se desea modificar. En esta primera fase de la terapia, paciente y terapeuta establecen objetivos específicos de cambio. Cuando las quejas del paciente son vagas o muy generables, es necesario reformular en términos conductuales. El segundo paso consiste en el análisis funcional de la conducta y permite identificar los factores responsables de la persistencia del problema. La metodología experimental exige que las variables se definan en forma operacional, especificando las operaciones que se han realizado para medirlas o para registrar su ocurrencia. Al objetivar las variables en juegos es posible diseñar un permanente para comprobar validez de la hipótesis. Además, la definición de operación permite a otros investigadores repliquen los experimentos, confirmando o cuestionando las primeras conclusiones. El siguiente paso consiste en diseñar una estrategia para modificar el comportamiento en la dirección establecida. Esta estrategia se elabora a partir de la hipótesis explicativa e incluye distintos procedimientos o técnicas en una secuencia determinada. Por último, se evalúa la efectividad del tratamiento a través de los resultados obtenidos, como la definición de objetivos terapéuticos como precisa. Es relativamente fácil apreciar en qué medida se alcanzaron las metas fijadas. Influencia del conductismo. La influencia inicial del conductismo en la psicología fue minimizar el estudio introspectivo de los procesos mentales, las emociones y los sentimientos, sustituyéndolo por el estudio objetivo de los comportamientos de los individuos en relación con el medio. Mediante métodos experimentales, el conductismo actual ha influido en la psicología de tres maneras. Ha reemplazado la recepción mecánica de la relación estímulo-respuesta por otra más funcional que hace hincapié en el significado de las condiciones estimulares por el individuo. Ha introducido el empleo del método experimental para el estudio de otros casos individuales y ha demostrado que los conceptos y los principios conductistas son útiles para ayudar a resolver los problemas prácticos en diversas áreas de la psicología aplicada. El conductismo es radicalmente empírico, orientado al experimento y la cuantificación, eminentemente práctico en su finalidad última y vinculado al proceso educativo, al punto de plantear toda una teoría del aprendizaje. Su objetivo es explicar la conducta del organismo en términos de un estímulo observable y de una respuesta observable. Busca establecer la frecuencia con el S y R, se relacionan en la experiencia del organismo y el lapso del tiempo que transcurre entre S y R no niega la subjetividad pero ignora los fines de la investigación científica. Por otra parte, postula un cierto reduccionismo fisiológico. En realidad, la psicología conductista tiene un poco que decir sobre las relaciones sociales, pese a que la conducta humana es indudablemente social, emprendida y no innata. Los conductistas se han centrado, tanto artificiosamente, en el estudio del acto del aprendizaje aislado, del individuo aislado. Con esas limitaciones, no es extraño que las aplicaciones en el campo de las ciencias sociales, incluida la ciencia política, sean escasas. Citaremos algunos ejemplos. Clark Hall había participado su intención de escribir un libro sobre las interacciones entre los organismos, pero falleció antes de poder terminarlo, en su obra A Behavior System, estructurada de un modo rígidamente educativo, en base a 17 postulados, de los que se deducen 133 teoremas, muchos a su vez con corolarios. Solo uno de esos teoremas se refiere a la intención social, y su utilidad en el campo de la ciencia política es por lo menos discutible. Para ser repetida de modo sostenido, toda interacción social voluntaria ha de producir un esfuerzo sustancial de la actividad de cada una de las partes.